The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Empezamos. Diana, tienes que abrir tu micrófono. Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes, las personas que nos están escuchando, que se han unido a este webinar esta noche. Nos encontramos en el webinar Nuestras voces importan, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19. El presidente Vizcarra acaba de anunciar la postergación de las clases escolares presenciales de manera indefinida como medida ante el estado de emergencia. Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado más de 9.000 llamadas a la línea 100 de emergencia, 9 feminicidios, 170 desapariciones de mujeres y 56 casos de violaciones sexuales perpetradas contra niñas y adolescentes desde que el Estado decretó el aislamiento social obligatorio. En este contexto, pocos son los testimonios recogidos de la experiencia de las niñas y adolescentes en nuestro país durante el distanciamiento social obligatorio y cuarentena, así como los obstáculos y desafíos que la emergencia sanitaria está generando en sus vidas. Por ello, esta noche estamos con Naira, de 17 años, con Valeria, de 16 años, con Ángela, de 16 años, activistas adolescentes de Lima, junto a Yusa, de 16 años, una adolescente activista de Huánuco, y junto a Tatiana, de 16 años, una activista adolescente de Cajamarca. Ellas se han organizado para recolectar la experiencia de niñas y adolescentes dentro de sus comunidades, con el fin de hacer visibles sus necesidades y alertar a las autoridades sobre aquellas cuestiones que no se están abordando durante la respuesta a la emergencia por el COVID-19 desde su propia mirada como niñas y adolescentes. Todas estas experiencias van a ser compartidas esta noche en este espacio en el seminario virtual gratuito organizado por GirlGov Perú. GirlGov Perú es un programa de liderazgo y empoderamiento político en el que participan 100 niñas y adolescentes a nivel nacional bajo el lema Nuestras voces importan, niñas y adolescentes en el contexto de COVID-19. Entonces voy a comenzar primero contándoles de qué se trata GirlGov. La mayoría de ustedes ya conocen el programa de empoderamiento político, que es GirlGov, pero algunas de ustedes y algunos de ustedes llegó a Perú el año 2019 con la primera promoción de 70 niñas y adolescentes de más de 20 distritos de Lima que se capacitaron a lo largo del año en un programa muy enriquecedor, muy ambicioso de empoderamiento político. Estas adolescentes y niñas de entre 13 y 17 años que se encontraban en edad escolar, algunas de ellas ya han pasado otra etapa de sus vidas y han terminado el colegio, otras siguen en el colegio, han comenzado, después de su graduación en el programa, a desarrollarse como activistas feministas en diversos espacios. De hecho, contamos esta noche con algunas de ellas, las voy a presentar dentro de un ratito, y el programa en su primer año funcionó 100% con autogestión de sus 3 impulsoras, que son Yanina Márquez, Beatriz Córdoba, Karina Núñez, y el programa fue tan exitoso que ganó el segundo lugar en el Premio Nacional de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuéllar, otorgado por la Embajada de Francia en el Perú. Entonces, para este año, en este contexto de crisis sanitaria, de emergencia sanitaria, el programa se ha extendido a 100 niñas y adolescentes, no solamente de Lima, sino de diversas regiones del Perú, y su implementación va a ser por medios no presenciales, por medios virtuales. En esta presentación rápida de qué es GirlGov Perú, ahora voy a pasar a presentarles a quienes tenemos de panelistas esta noche, y es que todas las panelistas que tenemos esta noche
a excepción mía, que voy a moderar la conversación y que soy muy mayor de edad, todas ellas son adolescentes. Entonces, contamos entonces, en primer lugar, con Ángela. Ángela es una adolescente activista del IPREC, y ella va a abordar el impacto de la medida de estado de emergencia por crisis sanitaria en la salud física, emocional y mental de niñas y adolescentes. Ángela, a ver si levantas tu mano para que todas te conozcamos, por favor. Luego tenemos a Valeria. Valeria es activista de la colectiva feminista de adolescentes Girl Gov en Acción, que fue producto de la primera promoción de Girl Gov en Lima, la promoción 2019, y ella abordará el impacto del distanciamiento social y la cuarentena en las tareas domésticas y de cuidado. Recordemos que los escenarios de emergencia tienden a aumentar el trabajo en el hogar, el trabajo de cuidado, que recae por roles de género en las mujeres. Y Naira es activista de la colectiva feminista de adolescentes, también Girl Gov en Acción. Buenas noches, Naira. Y Naira va a abordar el impacto del distanciamiento social y la cuarentena en el acceso a educación. Recordemos que el gobierno ha emprendido una iniciativa muy novedosa, pero vamos a conocer qué tanto está funcionando, hasta qué punto esta iniciativa ha recogido realmente las necesidades y las realidades de las niñas, de todas las niñas y adolescentes. Y tenemos también a Yusa. Yusa es adolescente, activista de Save the Children. Ella va a hablar sobre las distintas violencias perpetradas contra niñas y adolescentes durante este contexto. Recordemos que lamentablemente muchas niñas y adolescentes han quedado recluidas en hogares que no necesariamente cumplen con condiciones de seguridad. Lamentablemente a veces quedan expuestas, más expuestas dentro de sus casas que fuera de ellas. Entonces vamos a conversar sobre qué es lo que sucede, qué es lo que podemos hacer al respecto. Y finalmente estamos también con Tatiana. Tatiana es una adolescente activista de Mantoc, Cajamarca, y ella compartirá los testimonios de niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras a nivel nacional en el contexto del COVID-19. Recordemos que el aislamiento social obligatorio, si bien es una medida que se ha dado para protegernos frente al contagio, al posible contagio del COVID-19, es una medida que irremediablemente ha restringido las actividades económicas y productivas de un gran sector del país, considerando que nos desarrollamos en una economía informal. Entonces, vamos a ver cuáles han sido los efectos de esta medida en este aspecto. Luego de las intervenciones de ellas, vamos a pasar a una ronda de preguntas, donde vamos a poder recoger todas sus preocupaciones, sus intervenciones, sus opiniones, y finalmente vamos a dar cierre luego de esta ronda de intervenciones y de preguntas a las panelistas. Entonces, comenzamos primero con Ángela. Ángela, buenas noches, bienvenida a este espacio. Este espacio es para las niñas y adolescentes que nos están viendo esta noche, para los funcionarios y funcionarias públicos que también nos están viendo esta noche y que necesitan incorporar la perspectiva de las niñas y adolescentes en contextos que a veces nos pueden preocupar muchísimo, nos dan inseguridad, nos dan miedo, y al respecto nos gustaría conocer cuál es tu opinión, qué es lo que has podido conversar, conocer con tus compañeras, con tus compañeros en estos días, sobre la salud física, emocional y mental de las niñas y adolescentes. ¿Tú consideras que se está contando con un acceso a servicios de esta naturaleza, que es un aspecto descuidado? ¿Cuál es el impacto de una medida tan fuerte como estar recluida en tu casa sin poderte mover, de repente en un estado, en una situación familiar tensa? Por favor, cuéntanos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Y te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, mi nombre es Ángela, tengo 16 años, pertenezco a la organización LIPREC, Líderes Promoviendo el Cambio. Y bueno, el aislamiento social hoy en día afecta a las niñas y adolescentes en el entorno de cuarentena y aislamiento social.
Para empezar, definamos qué es el aislamiento social obligatorio por el cual está pasando nuestro país. Se tomó la medida de aislamiento social para evitar una mayor propagación del virus COVID-19, en la cual hoy en día vemos que afecta mucho a las niñas y adolescentes, ya que en la actualidad no podemos realizar las actividades que realizábamos anteriormente. Y es lo que Ángela, nos ocasiona angustia. Ángela, disculpa que te interrumpa. Habla un poquito más lentamente. Acuérdate que estamos usando el internet y hay unos 2 o 3 segundos de retardo. Así que habla un poquito más lento para que todos te podamos comprender. Ok, está bien. Bueno, como decía, en la actualidad las niñas y adolescentes estamos sufriendo mucho, ya que nos angustia, eh, ya que no sabemos lo que vendrá más adelante y nos preocupan nuestros padres y nuestra familia. También nos ocasiona lo que es el estrés, porque se adaptan a nuestras formas, no nos adaptamos muy bien a las formas de estudio y además nos preocupa ver que nuestros padres podrían enfermarse, nos preocupa el dinero, no salir como antes, y además porque no realizamos las actividades cotidianas que realizábamos anteriormente. Y tristeza al ver cómo las personas mueren por el virus. Y miedo porque no sabemos si nuestros padres o algún miembro de nuestra familia puede contraer la enfermedad. Y la ansiedad por la información que se muestra en los medios de comunicaciones. No todas las niñas y adolescentes presentan el mismo estrés, ya que algunas personas lo demuestran llorando o quizás vuelven a sus comportamientos que ya habían superado. Preocupación o tristeza excesiva, los ámbitos de alimentación o sueños son poco saludables, la irritabilidad y berrinches en adolescentes, el bajo rendimiento académico, los problemas de atención y concentración, el abandono de actividades que antes se disfrutaba, dolores de cabeza o dolor corporal sin motivo. Y bueno, lo más recomendable es que los padres hablen con las niñas y adolescentes acerca del brote del coronavirus y que las redes sociales ofrezcan información sobre el virus. Las medidas que nosotras las niñas y adolescentes podemos tomar para controlar el estrés sería que mantengamos siempre la calma, hagamos videollamadas con nuestros familiares o amigos cercanos, como amigos de la escuela. También podemos leer o divertirnos con juegos de mesa o preparando alguna comida. También realizar alguna actividad física o ver películas o programas educativos. Como vemos, también se ha visto mucho la violencia. Ya que en efectos del coronavirus se han hecho muy evidentes las desigualdades en el mundo, entre ellas las de género. Para muchas mujeres y niñas, la violencia doméstica es una amenaza que se agrava en estos tiempos de aislamiento. El 60% de feminicidios en Perú ocurren en el hogar, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. El hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres. La violencia de género convierte en las casas donde la mitad de la humanidad está confinada por la pandemia de coronavirus es una trampa, donde su vida e integridad física o psicológica puede correr riesgo. El Estado peruano está liderando importantes esfuerzos para frenar esta violencia doméstica durante la crisis sanitaria. A 23 días de decretarse el estado de emergencia, atendió más de 8.000 llamadas a través de la línea 100, unas 360 llamadas cada día. Además, trasladó a 36 personas a hogares de refugio temporal y atendió a 43 mujeres víctimas de violencia sexual. 27 de ellas, más de la mitad, eran niñas. Sin embargo, la acción de los gobiernos locales también resulta indispensable y por mucho necesaria. Debido a esta dramática situación, el Ministerio se ha comprometido a reforzar su actuación coordinada y brindar una respuesta oportuna y célere a esta emergencia sanitaria, a través de las siguientes medidas. Reforzar nuestra actuación a fin de garantizar una atención integral a las mujeres e integrantes del grupo familiar, en especial a las niñas y adolescentes que son víctimas de violencia. Priorizar el uso efectivo de recursos tecnológicos en la ejecución de nuestros servicios de atención y protección de las niñas y adolescentes. Simplificar los procedimientos para la atención adecuada en niñas y adolescentes e integrantes del grupo familiar que son víctimas de violencia, como servicios de atención de denuncias y el otorgamiento y ejecución de las medidas de protección. Y atender de forma inmediata para el descarte y, de ser el caso, tratamiento del COVID-19, a cargo del sector de salud a las mujeres víctimas de violencia en los hogares de refugio temporal. Y por último, garantizar, en caso sea necesario, el acogimiento de mujeres víctimas de violencia durante el estado de emergencia sanitaria. Y por último, promover la
transversalización del enfoque de género en todas las medidas adoptadas por el Estado para combatir este virus que hoy en día nos afecta a muchas personas. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, muchas gracias, Ángela, por tu intervención. Yo estoy segura de que como tú misma lo has dicho, hay un montón de niñas y adolescentes que en este momento nos están escuchando, nos están viendo y que se han identificado un montón con lo que tú has dicho. De hecho, a veces los colegios envían un montón de tareas, un montón de asignaciones, de trabajo, pensando que por el hecho de que estás en tu casa, por el hecho de que estás en confinamiento, ¿no? En aislamiento, tienes tiempo, ¿no? Entonces te mandan un montón de trabajos, un montón de tareas, un montón de ejercicios, un montón de cosas, porque como estás en tu casa deberías tener tiempo para hacer todas esas tareas, ¿no? Cuando en realidad estás en tu casa, pero estás en tu casa tensa, preocupada, ¿qué pasaría si mi papá o mi mamá o mi hermanito o mi hermanita o mi abuelita se enferma? ¿Qué pasa si de repente no hay trabajo porque el rubro en el que trabajan mis papás, mis familiares está paralizado? ¿O qué sucede si cómo estarán mis amigas, cómo estarán mis amigos? Y todas estas cosas están dando vueltas, vueltas, vueltas en tu cabeza. Y claro, que estés encerrada en tu casa no quiere decir que tengas todo el tiempo del mundo, ni que tengas tampoco toda la disposición y la concentración necesaria para hacer todos esos trabajos. Entonces, creo que es un tema súper importante que has mencionado, porque estoy segura de que varias chicas y chicos, sobre todo varias niñas y adolescentes que nos están viendo en este momento, están en esa situación, ¿no? En la que esperan que estés súper bien por el hecho de que estés en tu casa, pero estar en tu casa porque eliges estar en tu casa es muy distinto a estar en tu casa porque no te queda de otra, ¿no? Y la tensión, el cansancio, comienzas a tener mucho sueño, a pesar de que has dormido un montón, te levantas, te despiertas en la mañana, de repente te duele el cuerpo, o estás frente a tu cuaderno intentando resolver algo y no puedes pensar porque te vienen un montón de ideas en la cabeza y todas al mismo tiempo funcionan, ¿no? Entonces, ¿cómo te concentras en esa situación? Creo que es súper importante que conversemos de estas cosas. De hecho, Ángela ha dicho algo súper importante, estamos en aislamiento. Es crucial que nos mantengamos en contacto, aún en esta situación de aislamiento, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, con nuestros compañeros, para no sentirnos mal, para sentirnos en compañía, a pesar de que estamos en una situación extrema que nunca nadie se lo hubiera imaginado, ¿no es cierto? Hemos pasado por una serie de emergencias, de situaciones graves, hemos pasado por el fenómeno del niño, por situaciones críticas de dengue, hemos pasado hace muchos años por una epidemia del cólera, pero nunca la situación era encerrarse en la casa y no salir y no contactarse con nadie. Entonces, estamos en una situación extrema en la que deberíamos tener acceso a servicios de consejería, de poder conversar con alguien que nos oriente cómo hacer, de repente hacer un poco de si nos dicen que hagamos actividad física dentro de la casa, o que hagamos alguna cosa manual, de repente que coloreemos, que pintemos, ahora que están de moda pintar los mandalas, o bordar o tejer. Yo no sé cuántas de ustedes sabrán tejer, o coser o bordar. En mis tiempos, así, hace tiempo, se enseñaba a bordar en el colegio y de verdad, algunas amigas, que son medio viejitas como yo, hemos encontrado en el bordado una salvación en esa cuarentena, ¿no? Porque te distrae, te despeja el pensamiento, te ayuda a pensar en otra cosa y sin querer queriendo ves que te está saliendo algo bonito dentro de un momento difícil. Entonces, hay que ver cómo nos las ingeniamos para distraernos, ¿no? Muchas gracias, Ángela, por tu intervención. Yo creo que justo vamos a enganchar además con el siguiente tema.
tenemos, tenemos una serie de ocupaciones en el día a día. Nos acaban de hablar sobre qué es lo que sucede con nuestra salud mental. Una de las razones por las que no tenemos tiempo y nos sentimos a veces tan agobiadas es porque estás en casa, pero tu trabajo aumenta, ¿no? Y estás en casa y resulta que en realidad no tienes todo el tiempo que la gente pensaría que tienes. ¿Por qué? Porque estás cuidando a tu hermanito, porque estás ayudando a cocinar o a limpiar la casa, y lamentablemente sabemos que estas tareas no se distribuyen necesariamente equitativamente entre todas las personas que viven en la casa. Entonces, justamente por eso, ahora vamos a conversar con Valeria, porque el hecho de estar en una situación de emergencia, lamentablemente, saca a flote todas las taras que tenemos como sociedad machista. Y los roles de género en un contexto de emergencia importan porque nos van a traer más trabajo doméstico y de cuidado a las mujeres, y eso va a afectarnos de distintas maneras. Entonces, Valeria, ¿qué nos puedes contar al respecto? Hola a todos, todes. Me gustaría empezar diciendo que estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes y que compartan interés en actividades como estas. Yo pertenezco al programa GearGov en Acción, que somos 23 chicas, parte de la promoción de GearGov del año pasado, que nos hemos unido para crear una nueva comunidad únicamente de adolescentes, donde podamos seguir incidiendo a través de nuevos espacios. Como algunos ya habrán visto en las noticias, los hogares no son lugares seguros para todas las personas, y en especial para muchas mujeres o niñas. La violencia de género convierte las casas en un lugar donde la mitad de las mujeres, o la mitad de la humanidad, porque las mujeres representan el 51% de la población mundial, eh, un lugar donde están confinadas y es casi como una trampa a su integridad física, psicológica, que está puesta en riesgo. Por ejemplo, en Francia, las denuncias por violencia doméstica aumentaron en un 30% y el gobierno tuvo que habilitar hoteles para albergar a las mujeres que habían sido víctimas de violencia. Por no ir muy lejos, México registró un aumento del 60% de llamadas por violencia de género. Y así muchos países más, no solo de Europa o otros continentes, sino aquí en Latinoamérica también. Incluso el director de la ONU, el secretario general de las Naciones Unidas, tuvo que pedir a los países que por favor incrementen su capacidad de respuesta ante los casos de violencia. Entonces, la verdadera pregunta es ¿por qué tenemos que vernos en la necesidad de implementar líneas de emergencia para mujeres víctimas de violencia doméstica o de agresión? Y, por ejemplo, las niñas que no tienen acceso a las líneas de ayuda porque sus papás son los únicos que tienen el teléfono, pero ellos son los mismos agresores. eh, o sea, es una situación de verdad muy complicada. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que la situación alarmante es en la que nos encontramos ahora, porque todo esto no debería existir. Las líneas de emergencia deberían ser para personas que tuvieron un accidente, no para víctimas de machismo. Y con esto quiero llegar al punto de que el machismo no solamente es una agresión física, es algo que empieza con una agresión tal vez no tan notoria, con algo sutil, con algo que uno puede dejar pasar desapercibido. Y en este contexto en el que las familias están confinadas a estar juntas todo el tiempo, es cuando se hace más visible, porque, por ejemplo, cuando uno realiza las tareas domésticas, lo normal sería que se distribuyan entre todos los miembros de la familia, al margen de que sea mujer, hombre o cualquier persona, debería distribuirse equitativamente. Pero, sin embargo, les voy a proponer un ejemplo. Digamos que una familia conformada por una hija mayor, un hijo menor y un padre, es la hora de almuerzo y el padre y el hijo están sentados viendo televisión en el comedor y están esperando a que la hermana mayor les traiga la comida, ella cocine, ella lave los platos, ella ponga la mesa.
¿Y por qué? Porque ellos piensan que, bueno, ellos no tienen que hacer las tareas del hogar, porque eso es para mujeres o eso es para niñas, pero no es para nosotros, porque yo trabajé para poner la comida que está en la mesa. Y eso es un pensamiento tan machista que es igual de dañino que cualquier otra actitud del mismo tipo. Entonces, eh, lo que, lo que quiero visibilizar es que estas actitudes diarias son muy normalizadas y, o sea, son normalizadas e incluso las usan para a educar a los niños y niñas con mentalidad machista que cuando crezcan van a seguir haciendo esto o van a dejar que les hagan lo mismo. Por eso es que nosotras buscamos empoderar, que las mujeres y niñas ya no sean poblaciones vulnerables, que puedan estar seguras en su propia casa sin tener que atender a nadie por obligación, que, no sé, servir un café o preparar un sándwich sea algo que puede hacer su hermano, su hermana o cualquier persona de la familia. Porque si es una vez, o sea, si es una vez al día que te dicen, no sé, hija, por favor, hazme un café, o hija, por favor, sírveme tal cosa, ok, está bien, pero si es todos los días ya no está bien, porque no es, o sea, es una actitud machista. Entonces, yo les quiero invitar, les quiero invitar a que difundan toda la información posible a sus amigos, a sus familiares, etcétera, y que nos ayuden a concientizar que el machismo debe parar, porque a diferencia del feminismo, el machismo destruye personas, derechos, hogares y familias. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Yo creo que todas nos hemos sentido identificadas con lo que nos acabas de decir, porque ¿quién no ha escuchado cuando a alguien le preguntan, ¿y qué hace tu papá? Mi papá trabaja en tal cosa, hace esto, tiene tal oficio, tal ocupación. Y cuando preguntan, ¿y tu mamá qué hace? No, mi mamá no trabaja, está en la casa, ¿no? No trabaja. Cuando en realidad, tal y como tú lo has dicho, el trabajo doméstico es trabajo. Que no produzca o que no tenga como consecuencia una contraprestación económica es lo que sucede, pero no es lo justo, ¿no es cierto? Es trabajo, ocupa tiempo, ocupa fuerzas, puede causar, si es que recae sobre solamente una persona o dos personas cuando podría ser distribuido equitativamente, puede generar cansancio, agotamiento, estrés, daños de repente en la espalda, en las piernas, etcétera, males de diverso tipo, pero sobre todo es probablemente uno de los más grandes, es sin duda uno de los más grandes reflejos de qué tan machista es una sociedad, el tener las ocupaciones segmentadas por género. Y que el trabajo de cuidado, el trabajo que es trabajo, el trabajo doméstico, no sea considerado trabajo real, sino muchas veces un sacrificio, un acto de amor, y que se confunda este amor o cuidado con los hijos, las hijas, etcétera, con algo que nos es inherente a las mujeres, ¿no es cierto? ¿A quién le enseñan primero a cocinar en la casa? ¿A quién miran primero cuando hay que ayudar a poner la mesa, a lavar la ropa? ¿Quiénes se quedan sentadotes en la sala mirando mientras todas las mujeres hacen malabares para servir la comida, poner la mesa, hacer el refresco, ver qué se... y al mismo tiempo estar pensando qué se va a comer al día siguiente, mientras tanto hay que lavar la ropa y limpiar y todo, y cuando terminas de limpiar, otra vez hay algo más que hacer, y te pasas todo el día trabajando, trabajando, trabajando en la casa, cuando en realidad ese tiempo podría, en el caso de las niñas y adolescentes, si es que este trabajo estuviera distribuido con justicia, podría dedicarse a socializar, que nos hace muchísima falta en una situación de aislamiento, a estudiar,
Es tiempo que se pierde y que podrías estar leyendo, preparándote, haciendo los 50.000 ejercicios que tus profesores piensan que tienes tiempo de hacer, o que simplemente lo podrías usar, ¿sabes qué? Viendo Netflix, porque necesitas distraer tu mente en algo que no te genere tensión. Entonces, todas las desigualdades que se plasman en el trabajo doméstico se acentúan aún más en las situaciones de emergencia si nos encontramos en una sociedad machista, si nos encontramos en un hogar en donde las tareas están segregadas por género. Si es que los hombres trabajan y los hombres estudian, pero las mujeres se dedican a lavar, planchar, cuidar los hermanitos, cuidar los bebitos, cuidar los adultos mayores, cuidar la persona que se enfermó. ¿Y quién cuida a las mujeres? Entonces, muchas gracias, Valeria, por tu intervención. Creo que es súper importante que reflexionemos todas y todos sobre esto, sobre todo si es que hay compañeros que nos están mirando. El cambio comienza por decidir hacer las cosas, ¿no? No vale decir no sé. ¿Por qué no planchas? Porque no sé. ¿Por qué no cocinas? Porque no sé. Bueno, se aprende, y se aprende haciendo, ¿no es cierto? Nosotras hemos aprendido haciendo desde chiquitas. Entonces, a ellos también les toca aprender haciendo. Entonces, vamos ahora a reflexionar sobre qué es lo que sucede, justamente enganchando con este tema, cuando las mujeres, ya hemos visto, tenemos, y las niñas y adolescentes, lamentablemente recae en ellas el aumento en el trabajo segmentado por género en los contextos de emergencia, ¿no? Imaginemos que además estamos en una situación en la que no hay agua, y hay que ir a cargar agua, hay que ir a buscar agua. Las que terminan yendo a buscar agua, las que terminan yendo... Acordémonos lo que acaba de suceder, nos segmentaron por hombres y por mujeres para salir a comprar. ¿Quiénes salían a comprar más? Que criticaban, ay, estos días que salen los hombres son muy ordenados, y los días que salen las mujeres son muy desordenados. Amigos, eso no es casualidad, no es porque seamos mujeres y no es porque sean hombres, es porque lamentablemente, como se vio, a los hombres les hacían el roche de sus vidas por ir a comprar con la lista, ¿no? Decían, ay, la esposa le ha hecho la lista. O las mujeres, cuando iban a comprar, iban de a dos. ¿Por qué? Porque se ayudaban a comprar, porque no podían los hombres ir a comprar en su día, sino que se quedaban probablemente sentados en la casa, viendo tele, haciendo cualquier otra cosa, y eran las mujeres en las que recaía esta ocupación. Entonces, si seguimos teniendo las tareas segmentadas por sexo, no solamente nos va a pasar que no tenemos tiempo para otras cosas, nos va a pasar que las mujeres y las niñas y adolescentes terminan estando expuestas a mayor situación de contagio. Si las mujeres son las que salen a comprar, ¿quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse? Las mujeres. Si las mujeres son las que salen a cargar el agua, ¿quiénes son las que tienen mayor riesgo de contagio? Las mujeres. Si es que las mujeres son las que asumen esta carga, no solamente además tienen más riesgo de contagio, tienen menores oportunidades. Y por eso el siguiente tema que vamos a abordar es el tema de educación. El trabajar, el estar estresada afecta nuestro derecho a la educación. El estar ocupadísima con tareas que le son asignadas a las niñas y adolescentes por razón de su sexo, también les quita tiempo para estudiar. Entonces ahora conversaremos con Naira. Naira, ¿qué es lo que tú has podido observar o conversar con tus compañeras sobre el acceso a la educación de las niñas y adolescentes en este contexto de aislamiento social? Hola, ¿qué tal? Bueno, de hecho es una situación bastante complicada, pero primero me gustaría presentarme con todos los que nos están viendo. Hola, yo soy Naira, tengo 17 años y al igual que Valeria soy parte de Girl en Acción. Girl en Acción es el resultado del trabajo que hemos realizado el año pasado en Girl. Somos la promoción 2019 y hemos creado un espacio seguro donde podemos seguir visibilizando nuestras voces y nuestras acciones.
Actualmente estamos viviendo un contexto bastante significativo, bastante complejo también, como lo es una pandemia. Y con esta se han desencadenado diversas situaciones y que nos ponen en riesgo y generan impactos bastante significativos. De hecho, es ahora cuando nos damos cuenta en lo que realmente estamos fallando y lo que necesitamos mejorar. Y además, en cómo es que todos vivimos en realidades distintas y que son estas realidades las que necesitamos cambiar. La pandemia, producto del COVID-19, ha generado que muchos países tomen diversas medidas frente al tema. Sin embargo, la que más afecta a niñas, niños y adolescentes es sin duda alguna el tema de la educación, ya que, por lo menos en Perú, si la situación de la educación anteriormente ya era bastante precaria, imaginémonos ahora que tenemos que adaptarnos a nuevos sistemas de educación. De alguna manera, el sistema de educación se paralizó por un momento, ya que no sabíamos qué iba a pasar. Si se prolongaría el aislamiento social o si es que realmente el 31 de marzo acabaría todo. Hoy, 22 de abril, a exactamente 37 días desde que empezó el confinamiento, nos damos cuenta de que esta situación podría seguir continuando y, de hecho, el presidente Martín Vizcarra, el día 18 de abril, dijo que las clases todavía tendrán un lapso indefinido de regreso. Esto como medida preventiva del coronavirus. Para contextualizar un poco, en un inicio el confinamiento debía ser de 15 días y de hecho, de alguna manera, en el ámbito de educación, solo llegaba a afectar al sector privado, ya que eran los únicos que habían iniciado las clases. Es por eso que el sistema que se implementó se hizo pensando en una futura reprogramación de las clases. Sin embargo, una vez se acabaron esos 15 días, se prolongó más el distanciamiento social y fue ahí donde se empezaron a tomar acciones diferentes, como por ejemplo lo es el programa Aprender en Casa, el cual se instauró a partir del 6 de abril y el cual propone un sistema de educación para inicial, primaria y secundaria mediante 3 medios: radio, televisión e internet. El ministro Martín Benavides y todo el equipo del Ministerio de Educación están trabajando para que este sistema pueda llegar a más niñas, niños y adolescentes que lo necesiten. Este, de hecho, es un proceso que toma tiempo, pues muchas instituciones, ya sean privadas o no contaban con plataformas virtuales implementadas para llevar a cabo este nuevo sistema. Y además, los profesores no estaban debidamente capacitados para poder iniciar el tipo de clases en plataforma virtual. Sin embargo, creo que esta medida es muy importante y sobre todo muy necesaria, porque nosotros, niños, niñas y adolescentes, necesitamos continuar aprendiendo y necesitamos continuar con nuestras clases. Ahora, hay algo muy importante que necesitamos tener en cuenta, y que, como mencioné anteriormente, todos venimos de realidades diferentes y afrontamos el confinamiento desde una perspectiva totalmente distinta. Y es ahora donde nos damos cuenta que lo que realmente debería ser una oportunidad termina siendo una limitación para un gran sector de la población. Desde nuestra perspectiva como adolescente, nuestro derecho a la educación se está viendo vulnerado. Las niñas, niños y adolescentes en el Perú vivimos contextos sociales distintos, y aun cuando hay diversos mecanismos para poder seguir implementando el tema de la educación, aún es limitado. Además, que 3 horas a la semana realmente no es un lapso de tiempo suficiente. De hecho, en el contexto rural es donde más se ha visto vulnerado el tema de la educación, porque además de que el sistema educativo ya era bastante precario y la educación no llegaba a todos con la misma calidad que se necesitaba, ahora, en esta situación, el acceso a Internet es casi nulo, e igual que el acceso a energía eléctrica, por lo que el sistema de educación para estas personas se ha visto mucho más vulnerado. Muchas niñas, niños y adolescentes suelen recorrer horas y horas de caminata para llegar a sus centros de estudios, que incluso no son de la calidad que necesitan. Y bueno, esto sin hablar de cómo está afectando la economía de sus hogares, de cómo este confinamiento es finalmente una situación muy difícil de sobrellevar. Además, muchas niñas, niños y adolescentes dependían de la alimentación que recibían en las escuelas, como conocemos el programa Caliwarma,
que, según el diario El Peruano, este programa beneficiaba a 3.839.955 niños, niñas y adolescentes. Este programa lo que ha generado actualmente es que se limite para estos niños, niñas y adolescentes que lo recibían anteriormente y que ahora ya no van a poder hacerlo. Es por eso que poco a poco se ha ido implementando este nuevo sistema para poder llevarlo a la situación en la que nos encontramos ahorita. Sin embargo, actualmente solo 2.919.123 estudiantes están accediendo a este programa. Eso quiere decir que igual hay un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no están accediendo, y que es algo que se necesita seguir trabajando. Porque recordemos que sin una buena alimentación no podemos estudiar. Es cierto que el gobierno trabaja para poder sobrellevar la situación, lo cual es ciertamente su deber. Pero asimismo es muy importante desde nuestra perspectiva como adolescente, a manera de retroalimentación, poder visibilizar nuestras voces, poder hacernos oír y que entiendan cómo es que nosotros estamos viviendo esta situación, desde nuestras perspectivas, desde nuestras diferentes realidades y experiencias. Personalmente, desde mi privilegio de aún poder seguir accediendo a las clases virtuales, este proceso está siendo muy difícil. Aún no me adapto. Este año sería mi primer año de universidad, pero de hecho desde el día 1 me vi inmersa, además de en un sistema universitario que desconocía completamente, a también tener que llevar el proceso de adaptación a un sistema virtual. Es frustrante, es desconocido, pero creo que todos aprendemos juntos, junto a mis profesores, mis compañeros. Estas situaciones claramente no las esperábamos, pero sin embargo cada uno pone de su parte para poder juntos poder sobrellevar la situación. Para cerrar, si bien es cierto el gobierno está tomando medidas para este contexto, aún la situación muestra muchísimas carencias y corremos el riesgo de perder el año escolar si es que las medidas adaptadas no se facilitan de la mejor manera. El tiempo pasa, las semanas transcurren y nosotros, las niñas, niños y adolescentes, seguimos viendo una limitación grandísima a nuestro derecho a la educación. Es momento para nosotros de visibilizar nuestras voces y ser esa ayuda que todos nosotros juntos podemos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Naira, muchas gracias por tu intervención. Yo no sé si les he hecho este recordatorio, pero se los voy a hacer en este momento. Y es que todas las preguntas que ustedes tengan, nosotras las vamos a poder ver y las vamos a poder socializar si las escriben en el chat. El chat está a este lado, no, a este lado. Entonces, por favor, escríbanlas, todos sus comentarios, experiencias que deseen compartir con nosotras, las experiencias que puedan haber tenido en esta situación tan atípica. Lo que dice Naira es verdad, es súper frustrante estar esperando un espacio de máxima socialización después de haber salido del colegio, que es un espacio relativamente cerrado, donde ya conoces a todas tus amigas, todos tus amigos, tus amigues desde hace tantos años, y de pronto, cuando estás esperando el máximo espacio de socialización, te dicen no, desde tu casa, ¿no? Es todo un reto también poder desarrollar el aprendo en casa desde situaciones en las que no necesariamente hay acceso a televisión, no necesariamente hay acceso a internet, se asume de repente que todo el mundo puede entrar a un móvil y descargarse las guías de trabajo, los videos, etcétera, y en realidad en la puesta en práctica de esta forma de aprender, digamos, mientras dura la situación de aislamiento social obligatorio, estamos pensando pues que hay un montón de niñas, niños y adolescentes que no tienen acceso a un teléfono móvil, que no pueden imprimir, hay mucho material para imprimir, no solamente en el programa del gobierno, sino en los colegios particulares todavía hay esta costumbre de mandarte a imprimir un montón de material como si uno pues tuviera
una superimpresora con 100 cerros de papel y tu fotocopiadora en la casa, ¿no? Para poder sacar todas las guías para inicial, ¿no? Hay también un montón de material para reproducir. Entonces, en realidad hay un montón de retos prácticos para los que tenemos que adaptarnos a las realidades que tenemos, ¿no? Pensar en quienes escuchan el programa desde la radio, en pensar en quienes de repente ni siquiera tienen acceso a la radio para poder aprovecharlo, y en el tiempo también, que es bastante limitado. ¿Qué podrían hacer, por ejemplo, en los canales privados para poder contribuir a que el programa de capacitación, el programa de educación del gobierno tuviera más alcance? Una hora es suficiente para poder contribuir a la necesidad de educación, al derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. No deberían los canales privados, la señal privada, tener un mayor espacio dedicado, más tiempo dedicado al derecho a la educación a las niñas, niños y adolescentes, ya que hay una serie de programas que no necesariamente contribuyen a la educación de las niñas, niños y adolescentes. ¿No podría este espacio dedicarse a ampliar, a maximizar el derecho a la educación? ¿No? Al fin y al cabo, el espectro radioeléctrico es un recurso público. Entonces, ¿qué más se podría estar haciendo para llegar a más gente que no se está haciendo todavía, ¿no? Es sin duda todo un reto adaptarse, pensar en llegar a todas y todos, y todes, y ver pues que en realidad también al quitar el acceso a los colegios se ha quitado también un espacio de compartir en un espacio seguro. El hecho de poder compartir o contactarte con tus compañeras y poder conversar en confianza no es lo mismo que hablar así bajito, así metida en un rincón de tu casa para poder tener privacidad, ¿no es cierto? Es también un espacio de cuidado mutuo, un espacio de acompañamiento súper valioso de crear comunidades que también se ha perdido. Tenemos que ver cómo se mantiene vivo. Hemos leído además testimonios en diversos espacios de gente que está preocupada, de niñas y adolescentes que están preocupadas porque de repente les piden al momento de acceder a las plataformas para educarse el número de teléfono, o se les contacta por sus redes sociales privadas, ¿no? Dicen, bueno, hay que hacer un grupo de WhatsApp, o hay que hacer un chat de Messenger para poder contactarnos por ahí. Amigas, amigos, no, eso no se puede hacer. Eso solamente un recordatorio, no pueden usar tus redes sociales privadas para comunicarse contigo si es que eres una persona menor de edad. Está prohibido, es súper peligroso. Entonces también hay que recordar no solamente los contextos diversos que tenemos, sino que además este espacio es un potencial espacio de vulnerabilidad en el que nos tenemos que cuidar mutuamente y acompañar. Bueno, hemos leído testimonios en redes sociales de mujeres que no solamente están limpiando, cocinando, sino además ahora a raíz de la emergencia y de la estrategia de aprendo en casa, las mamás también, además de limpiar, planchar, cocinar, cuidar a los enfermos, etcétera, también están acompañando en el desarrollo de las tareas domésticas a sus niños y niñas, ¿no? Entonces, al final las mamás no solamente terminan con toda esta gran recarga de trabajo de cuidado que está segmentado por sexo, sino que además terminan haciendo de profesoras, tutoras, acompañantes del aprendizaje de los hijos e hijas. Entonces, hay que recordar que lamentablemente el aprendizaje en casa termina siendo un espacio más y una ocupación más que sucumbe al machismo y a la segmentación de tareas por razón de sexo. ¿Por qué papá, por qué hermano, por qué abuelito, por qué tío no podría ayudar también a desarrollar los ejercicios, a entender algún concepto que no quedó claro? ¿Por qué al final
esta tarea también termina siendo una responsabilidad asignada a las mujeres de la casa. Entonces, vamos a continuar porque nos queda todavía más, nos quedan más temas. Tenemos que conversar ahora sobre las distintas violencias que son perpetradas contra las niñas y adolescentes en un contexto de aislamiento social obligatorio. ¿Qué pasa cuando el lugar en el que deberías estar más segura, que es tu casa, termina siendo el lugar en el que eres más vulnerable? ¿Qué es lo que pasa cuando el lugar en el que deberías sentirte protegida es el lugar en el que se te violenta? Entonces vamos a conversar ahora con Yusa. Yusa, cuéntanos por favor, desde tu activismo, desde las conversaciones que has tenido, desde tu propia experiencia, ¿qué es lo que nos podrías contar al respecto? Ya, antes de comenzar, me gustaría presentarme. Soy Yusa de Huánuco, de la organización Yo También Tengo que Decir, que es autorizada por Save the Children. Mi organización está aquí en Huánuco desde el 2012, la cual tuvimos varias incidencias políticas hablando sobre esos mismos temas, ya que Huánuco es uno de los 8 lugares más abusados a niñas y adolescentes sexualmente y hacia explotación sexual. Y continuando con esta emergencia sanitaria desde el 16 de marzo, todos los días estoy viendo las noticias y no veo ninguna noticia, ninguna emergencia, nada sobre que traten violencia, feminicidios, nada sobre niñas, adolescentes o mujeres. Solamente veo temas que traten del COVID, cuántos infectados, cuántas camas, etcétera. Entonces, la línea 100 estuvo altamente capacitada para atender las llamadas, pero aún así no es suficiente porque en 6 días decretados de la emergencia sanitaria solamente hubieron 2.463 llamadas. Dentro de ellas, hubieron más de la mitad que eran adolescentes que habían presenciado la violencia familiar y algunas eran violadas, la cual en estas, algunas reportaban de que ninguna intentaron llamar todo el día, pero no sean atendidas porque las llamadas eran saturadas y había poco personal para ellas. El estado de emergencia atendió más de 8.000 llamadas a través de la línea 100, la cual son las únicas que se reportaron en este tiempo, y de estos 8.000, 360 cada día. De esas 360 cada día, 43 mujeres fueron víctimas de agresión sexual por su pareja. Y de estas 43 mujeres, más de la mitad, las 27 de ellas, solo fueron violentadas, abusadas y torturadas por su propio padre o pareja de las mamás. Y eso pasó a 26 días del estado de emergencia. Y solamente fueron las registradas. Y algunas que tuvieron miedo de llamar no pudieron atentar porque son más grabadas, y algunas las mujeres o las niñas o adolescentes no tienen el permiso, el valor de llamar porque piensan que les va a torturar sus padres, tíos o primos que están en su entorno familiar. Según la ONU, antes de que comenzara el estado de emergencia, todas las violencias familiares, psicológicas y feminicidios, el 81% de los casos eran en entornos familiares y mayormente eran los padres o las parejas de las madres. Esa situación se está agravando cada mes con el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque supuestamente el hogar es un lugar que deben estar juntos, unidos y un lugar más seguro para la mujer, pero al contrario, con estos estereotipos, con este machismo que aún existe en el país, no se puede. El riesgo de la violencia aumenta más en estos espacios que una mujer no puede salir y ni siquiera los vecinos pueden alertar por los gritos, por temor del esposo que es tan violento y puede pasar un peor hasta la muerte. Y solamente a 36 días de aislamiento, y no es mucho de aquí, se reportaron más de 87 violaciones. De esas 87, 56 fueron niñas y adolescentes, que estas no todas salieron vivas, algunos eran menores de 10 años y peor, hasta sufrieron heridas graves. Algunas de ellas fueron llevadas a los hogares de refugio, que aquí en Huánuco solamente hay 3. De
estas tres, no todos tienen las capacidades necesarias para que refugien a estas personas. Y peor, en estos 37 días de emergencia hubieron 8 feminicidios, que las noticias no los reportaron, que el Ministerio de las Mujeres y Protección Ciudadana no lo dijeron. ¿Por qué? Porque están más concentrados en el COVID-19, en los infectados, y nosotras que no nos están echando de lado. ¿Por qué? Si igualmente, si antes de esto había una tasa muy alta de feminicidios, de violaciones contra niñas y adolescentes, ¿por qué nos están echando de lado? Sabemos que el COVID-19 es peligroso, pero ¿por qué si tanto de esto, el machismo es mucho peor? Si estamos viviendo cada vez peor en este tiempo, y aún peor es de que un día antes de que el presidente decretara que el estado de emergencia, aquí en Huánuco, un señor de 22 años abusó de una niña de 14 y en su propio interrogatorio dijo de que lo hizo para que las autoridades lo pasaran de inadvertido este crimen, porque nadie se daba cuenta. Toda esta semana estaba ocupado del COVID-19. Y solamente después de que la niña hubiera sido atacada, abusada y después asesinada, una semana después se dio la noticia, cuando ya estábamos en estado de emergencia. Esta situación en serio es demasiado peor. Y peor es todavía que las casas hogares, que en todo el mundo hay un cierto porcentaje, en Perú es la menor. Solamente en todo el país solamente hay 36 casas. De esas 36 casas, no todas son acondicionadas para niñas y adolescentes. La mayoría son para mujeres que sufrieron maltrato familiar o maltrato psicológico, sexual. Entre ellas, se pidieron construir más casas, hogares para estas mujeres, y dijeron que no habían invertido lo suficiente para estas casas. Pero según que había un plan nacional desde el 2016 a 2021 sobre la violencia de género, la cual daba un presupuesto mayor para construir casas, para prevenir ese tipo de maltratos hacia las niñas, adolescentes y mujeres, la cual los gobiernos no lo hicieron caso, solamente firmaron el papel y lo votaron, así como diciendo, yo ya cumplí con mi deber. En Cusco hay 10 cuartos, la cual solamente en cada cuarto entran 3 mujeres, y cada mujer tendrá sus 2 hijos aproximadamente y no tiene las condiciones de salubridad adecuadas. Hasta el mismo personal de las casas, hogares para las mujeres siguen siendo atenadas, tienen ese pensamiento machista, generan los estereotipos en Cayali y en Huancavelica, donde habían varias denuncias que dijeron que al pedir algo, por ejemplo, toallas higiénicas o al ver su cuarto, le decían, es mujer, ¿por qué no limpias tú? Yo no soy tu sirvienta y nada de eso. Como el mismo personal que nos está ayudando supuestamente nos pueden llenar de estereotipos, de comentarios ofensivos. Eso no debería de pasar. Y en Piura solamente hay 3 cuartos amplios para aproximadamente 20 mujeres. ¿Qué clase de seguridad quiere que nos pongan todos acumulados en un cuarto? No se cuenta así. No tiene las condiciones y hasta el personal dice que está aumentando su paga porque no pueden continuar así con las personas y todo eso. Y en Junín hay personales supuestamente profesionales que están atendiendo a las personas adecuadas para tratar la violencia, la cual no es cierto, solamente es una persona X que va a muestra su título de psicólogo, por ejemplo, y que dice, no, tú no estás haciendo nada y toda esa cosa. Pero no es cierto. Esas mujeres necesitan terapia psicológica para que denieven este trauma familiar, o niñas y adolescentes, que aún peor si fueron violentadas sexualmente. No significa de que cualquier persona puede ir a hablar con ellas y cualquier persona puede remediarlas. No, no es eso. Entonces, sabemos que en el futuro
tal vez aumente esta situación, porque solamente no pasa ni siquiera la cuarentena y hay cantidad de mujeres muertas. Hay mujeres violadas, niñas, adolescentes torturadas por su entorno familiar. ¿Qué se puede hacer con esto? Y sabemos de que la solución más básica, ¿por qué no hacemos como otros países, de que aumentaban una línea de emergencia para llamar si es que estaban en peligro de vida, en peligro de muerte? En esos tiempos de, como dijeron, de que el aprendo en casa, ¿por qué no hacemos un pequeño momento para mostrar los spots de la línea 100 de que se están atendiendo? ¿Por qué no hacemos que en la línea 100 haya más llamadas de niñas, adolescentes y mujeres que necesitan ayuda en estos tiempos? Debemos de que todas las noticias, canales nacionales anuncien, informen sobre las violencias que tienen las niñas, mujeres y adolescentes, porque no se ve últimamente nada, no les importa cómo estamos, no informa, básicamente. ¿Por qué no hacemos que, por eso me gustaría de que se escuche, porque no quiero de que más esté pasando esto? Y acá más, en Huánuco también se han reportado 10 niñas desaparecidas en este tiempo de cuarentena. Y como si de esas 10 niñas, 5 fueron por sus padres desaparecidas y sus padres regresó, pero sin la niña. ¿Qué clase es eso? La madre denuncia, los policías no hacen caso porque supuestamente no tiene nada que ver con la enfermedad coronavirus COVID-19. No tiene nada que ver porque no es en un estado de emergencia, no tiene nada que ver con la niña, vamos a hacer cualquier cosa que podamos, pero de seguro ya está muerta, ya está ahí sepultada. ¿Qué clase de autoridades, qué clase de policías tenemos para que nos digan eso? La cuestión es de que nos ayuden a saber por qué desapareció, cómo la agravió, quién fue el agresor. Y en esa situación no estoy nada de acuerdo. Gracias. Yusa, muchas gracias por tu intervención. Creo que aquí todas estamos de acuerdo en que la violencia junta todos los otros tipos de desigualdad por todas las formas posibles que existe de ejercer violencia, ¿no es cierto? Existe la posibilidad de ejercer violencia física, sí, por supuesto, violencia sexual, pero ¿cuántas otras formas de violencia hay que pasan invisibilizadas porque están tan normalizadas en una sociedad machista, ¿no es cierto? Como lo decía una de las compañeras al inicio, Valeria, el recargar a una persona de trabajo doméstico segmentado por sexo también es violencia, ¿no es cierto? Se está recortando la libertad individual de una persona, recargándola, asignándole tareas que podrían ser distribuidas con justicia, quitarle el acceso a la educación a una persona, maltratarla, decirle cosas hirientes, estando en una situación tensa, ejercer violencia psicológica, también es una forma de violencia, ¿no? Hacerte sentir mal, hacerte sentir de repente, bueno, tu trabajo como no genera ingresos económicos no es trabajo, no vale de nada, eso también es violencia. Estar en un espacio dedicado a la educación y que de pronto ese espacio dedicado a la educación se utilice para sacarte información personal o para recargar a una persona del hogar también con ese trabajo, también es una forma de violencia. El no valorar el trabajo doméstico porque no es remunerado y el no dejar que una persona se ocupe en la ocupación que más valore porque no genera o porque está destinada según los roles de género, a ocupar posiciones en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, es una forma de violencia, es violencia económica. El condicionar alguna conducta a no darte alimentos, a botarte de la casa,
a restringirte ciertas libertades a cambio del alimento, es también violencia económica, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas posibles tiene la violencia que están normalizadas, que están invisibilizadas y a las que las niñas y adolescentes han quedado expuestas al estar encerradas con potenciales agresores o con agresores de plano, ¿no? Que ya se han portado con ellas mal de alguna forma, que ya las han maltratado psicológicamente? ¿Cómo es posible que al estar en una situación de aislamiento social obligatorio se sigan produciendo tantas desapariciones de mujeres, ¿no? ¿Cómo es posible que si es que no estamos transitando libremente por ahí, las mujeres sigan desapareciendo? ¿Cómo una mujer va a desaparecer dentro de su propia casa? ¿No? ¿Qué sucede para que una mujer se declare desaparecida dentro de su propia casa, en una situación de aislamiento social obligatorio? ¿Qué pasa cuando además la emergencia te hace volver a un lugar inseguro? En el fenómeno, cuando sucedió el fenómeno del niño costero, en el año 2017, se produjo algo que todo el mundo pasó por alto, nadie se imaginó que iba a pasar. Y es que, claro, uno piensa, el niño y los desastres en general te colocan en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Económica, de diverso tipo, física también, pero a veces estas vulnerabilidades económicas, el no tener acceso a trabajo, a ingresos, o el estar en una situación en la que de repente el lugar en el que vives no sabes si vas a poder seguir viviendo en ese lugar, hace que muchas mujeres, muchas niñas y adolescentes regresen al lugar donde viven sus agresores, ¿no? Por protección, ¿no? Para poder tener acceso a alimentos, para poder tener un lugar donde dormir, para tener un techo que te cubra. Y al final terminas volviendo al lugar donde vive el agresor de tu mamá o donde vive tu propio agresor, ¿no? Es suficiente pensar en los refugios y en diversos mecanismos que al final hacen que las mujeres tengan que salir de su casa. No, definitivamente no. Sobre todo porque, como Yusa mismo le ha dicho, los refugios están pensados sobre todo para mujeres adultas, no están pensados para cubrir las necesidades de niñas y adolescentes necesariamente, como si una mujer fuera sola y no fuera a llevar a sus hijos y a sus hijas a estos espacios, ¿no? En los que se busca cobijo. Hemos visto que nuestro sistema de salud está colapsando, está llegando a un punto en el que ya no se aceptan personas porque ya no hay camas, ya no hay respiradores o se encuentran en un lugar difícil de acceder. Sí, pero los albergues también son servicios esenciales y los albergues, las casas refugio, también se encuentran recargados de personas que necesitan protección, de mujeres, niñas y adolescentes que necesitan protección. ¿Cómo hacemos para prestarle la debida atención a estos servicios? Ahora se ha anunciado que una serie de personas van a ser liberadas, ¿no? de la cárcel, van a ser sometidas a van a ser indultadas o sus penas van a ser conmutadas. Afortunadamente, el ministro de Justicia ha dicho que las personas que vuelvan a sus hogares por ningún motivo van a ser personas que hayan cometido delitos como feminicidio, violencia sexual, y habría que asegurarse que de repente es una persona que ha cometido otro tipo de delitos, no hurto, qué sé yo, algún otro tipo de delitos, pero tenemos que ver la forma en la que los agresores no vuelvan al salir de la cárcel al lugar donde viven sus víctimas, ¿no? O que las personas que tienen más de 60 años y están en la cárcel no vuelvan a los hogares a que las cuide la persona que ha sido su víctima, ¿no? E independientemente del delito por el que esté condenado esta persona que vaya a ser puesta en libertad,
¿Cómo nos aseguramos que los agresores no vuelvan a las casas al cuidado de sus víctimas? Y sería una situación terrible también. Estamos comenzando a recibir las intervenciones, las preguntas, las opiniones de todas las participantes en el chat. Las estamos reuniendo y después de la última intervención vamos a compartirlas. Entonces ahora, a continuación, vamos a conversar con Tatiana. Tatiana es de Cajamarca y nos va a contar desde su experiencia de activismo cómo es que el contexto de emergencia ha afectado a las niñas, niños y adolescentes trabajadores. Este contexto de emergencia y aislamiento social obligatorio ha obligado a que una serie de actividades económicas se suspendan. Y esta suspensión le ha quitado la fuente de ingresos a una cantidad considerable, miles, tal vez millones de familias que vivían del día a día, del ingreso del día a día, y en el que el trabajo de las niñas, niños y adolescentes de la familia era crucial para poder tener acceso a alimentos y a los ingresos diarios. Entonces, Tatiana, por favor, comparte con nosotros la experiencia, las opiniones sobre las conversaciones que has tenido al respecto en este tema tan importante. Bueno, buenas noches primero. Soy Tatiana, integrante de MANTOC. MANTOC es un movimiento de adolescentes y niños trabajadores, hijos de obreros cristianos. Somos una organización nacional creada en Lima en 1976 y en Cajamarca en 10 años después, 1986. Bueno, en realidad MANTOC tiene la finalidad de contribuir al protagonismo de los niños y niñas adolescentes trabajadores, conocidos como NATS, para poder ejercer nuestros derechos y así mejorar nuestra calidad de vida, buscando una sociedad más justa, humana e incluyente. En realidad, las acciones que nosotros hacemos son educativas, organizativa y evangelizadora. Eso quiere decir que no solamente tomamos la apertura desde la Iglesia Católica, por ejemplo, sino que también tomamos una apertura ecuménica, donde varios chicos dentro de los grupos que conformamos podemos compartir también a través de la religión, tanto evangélica o la religión que muchos niños tienen, pueda ser inclusiva. En MANTOC participamos alrededor de 2.500 NATS y nada, estamos organizados en 10 regiones también. Y como tú le decías, MANTOC, una de sus líneas es el trabajo, pues, ¿no? Nos caracterizamos por niños y adolescentes trabajadores, en realidad, que trabajan desde muy pequeños. Por ejemplo, yo trabajaba desde los 6 años, en realidad, y muchos de nosotros también tomamos al trabajo como una acción que es remunerada, pero en realidad todos nosotros somos trabajadores. Al realizar la actividad de lavar los platos, por ejemplo, ya le estás ayudando a tu mamá y en sí estás ya realizando alguna actividad. Obviamente no te va a pagar por lavar los platos, pero sí te puede dar, por ejemplo, el alimento, la vestimenta. Y nosotros también estamos organizados para poder responder los problemas de discriminación y marginación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, y que muchos de nosotros tomamos al trabajo como algo que nos dignifica, que nos hace poder contribuir a nuestro aprendizaje, a nuestra socialización y desarrollo personal, más que todo. El Estado y la sociedad no da prioridad tanto a nuestros problemas a nuestros problemas de niños y adolescentes trabajadores, porque siempre se trata de erradicar al trabajo en realidad, pero no vemos también al trabajo como nosotros los niños lo tomamos, que es más que un derecho para nosotros. ¿Por qué lo tomamos como un derecho? Porque nosotros en cualquier momento de nuestra etapa de niña, adolescente, incluso de adulto, vamos a tener que trabajar y vamos así solventar nuestros gastos. Entonces nosotros tomamos el derecho más que todo por la situación de pobreza
trabajamos por esa situación de pobreza que hay. Porque si nosotros no trabajamos, no nos podemos ayudar a estudiar, a poder alimentarnos, y tratamos de buscar un trabajo que nos pueda dignificar. Entonces, como adolescentes y como niños trabajadores y niñas trabajadores, en realidad estamos viendo una situación ahora que el aislamiento social, pues no, para poder proteger nuestra salud, está vulnerando varios de nuestros derechos. Muchos de nosotros hablábamos de la educación a través de Internet, pero muchos de nosotros tampoco no tenemos ese acceso al Internet, o no sabemos cómo manejar esa plataforma, porque es cierto que aprendo en casa, por ejemplo, no, se dice que no utilice de una u otra manera Internet, pero los profesores dan muchas aplicaciones muy aparte del aprendo en casa para subir nuestras tareas. Pero ¿qué pasa? Que no contamos con el Internet o con ahora que está paralizado y se paralizó el trabajo que nosotros teníamos para poder tenernos una recarga, o incluso muchos de nosotros no contamos con una laptop o una tablet o un celular inteligente para poder hacer nuestras tareas. Otra cosa también es la comunicación, y dentro de esto quisiera especificar demasiado sobre nuestra salud mental como adolescentes y como niñas y niñas, niños y niñas lo tenemos, que estamos, muchos de nosotros en las noticias, como decían hace un momento, nos ponen muchas noticias negativas o muchas de ellas también falsas, y de una u otra manera nos estamos estresando, que no solamente se estresa el niño, sino también se estresa el papá o la mamá, y de una u otra manera esto sirve para que todos estresados puedan generar una violencia, porque sabemos que si tú estás realmente estresado, va a haber un punto donde tú vas a tener que explotar o estallar, se decía, y vas a tener que reaccionar violentamente. Pero claro, obviamente que esto no es una justificación para la violencia, pues, ¿no? Pero vemos también esto como un causal. El acompañamiento también a nuestro soporte emocional. ¿Cómo estamos haciendo o cómo se está haciendo de que nuestra salud mental se está, de un momento a otro, se desencaja, ya no podemos salir, ya no podemos, como que nos privatizan de la recreación, de la participación, incluso en medios de comunicación o la participación con las autoridades? Y justamente con el tema de la participación de las autoridades, quisiera tocar un punto justamente con la educación. Se implementa esto de la aplicación o de la apertura de las clases virtuales, pero se hace a nivel global, o sea, no se da una participación a los niños y se pregunta o se ve si es que los niños pueden acceder a esta participación, si es que los niños podemos, tenemos una laptop o un aparato inteligente para poder participar. Y entonces están vulnerando muchos de nuestros derechos. Y esto también conlleva mucho la participación dentro de la familia. La participación ahora que antes, por ejemplo, nosotros como trabajábamos, podíamos traer el sustento también a la casa, podíamos comprar, no sé, arroz o aceite o algo, y de un momento a otro nos privatizan esa participación dentro de la casa, por ejemplo, y ahora es el papá y la mamá el que tiene que cargar todo, y nosotros ya no nos sentimos que estamos participando. Y con tema del trabajo, el trabajo, sabemos que nosotros trabajamos y todos en realidad alguna vez hemos trabajado, ¿para qué? Para poder de una u otra manera sentirnos como que independientes, o de que estamos aportando ya en casa, o de que queremos, o simplemente trabajamos porque queremos. Y porque queremos darnos ese gusto, ¿no? De que trabajo y ya no estoy como que pidiéndole a mi mamá para comprarme, no sé, un helado o algo que yo necesito, sino que nos damos ese pequeño lujo de poder de una u otra manera independizarnos. Entonces era muy necesario también que no solamente nos afecta en el sentido emocional, sino también físico. Muchos de los niños que están en este caso trabajadores en situación de pobreza, no fueron beneficiarios, por ejemplo, con los bonos o con las ayudas que se está dando, y prácticamente tuvieron que salir de la ciudad y volver a su tierra donde tenían sus chacras, por ejemplo, sus cultivos, para poder sustentarse toda esta cuarentena.
Entonces vemos que el apoyo del Estado no solamente no está llegando a las personas que en realidad necesitan o que están pasando por un momento donde no tienen un sol para comprarse el pan o comprarse el arroz que estamos necesitando. Y mucho más si se está alargando todo este plazo de cuarentena, creo que nosotros como niños y como adolescentes no vamos a poder sustentarnos más para el sistema educativo también, o también para nuestro sistema de nuestra salud misma, porque no nos vamos a poder alimentar bien, no vamos a poder estar bien emocionalmente y físicamente. El tema de la educación también hemos tomado muy claro que no hay una indicación o indicaciones de cómo poder manejar estas aplicaciones, o que simplemente se recarga el trabajo, los trabajos o las tareas a los niños y no hay un acompañamiento de cómo poder realizarlo, sino que o lo presentas hoy o no tienes nota y vas a desaprobar, o los profesores, muchos de los profesores te obligan a que es necesario tener internet cuando no puedes en tu casa, donde hay pobreza, no puedes tener estas situaciones. El tema de violencia también es uno de los casos que como Mantoc estamos sobrellevando, porque estamos trabajando un proyecto de derechos sexuales y reproductivos, y vemos que ahora en el aislamiento estamos viendo que dentro de casa las niñas, los niños y los adolescentes estamos siendo violentados, no solamente física ni psicológica, sino también sexualmente. Y obviamente el acoso también. Hay muchas de las familias que vivimos en una casa, vivimos hasta 10 personas y a veces el primo te acosa o el tío te acosa y no estamos tomando esas medidas también. Entonces es muy necesario conocer estos temas que estamos viendo, mucho más desde nosotros, desde la niñez, donde está trabajando de una u otra manera para poder salir de la situación pobre. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Qué importante es ver el trabajo no como una carga, sino como una forma de tener autonomía y libertad, ¿no es cierto? Qué importante es poder conversar mirando todas las realidades, porque las niñas, niños y adolescentes que trabajan existen. Y las niñas, niños y adolescentes que trabajan aportan a sus hogares, a la alimentación de la familia, a autosostenerse también. ¿Cuántos y cuántas utilizan el dinero que ganan trabajando para comprar sus útiles escolares, para poder comprar ropa de repente, o para poderse y para darse un gusto? ¿Por qué no? Así como tú misma lo has dicho, Tatiana, darte un gusto también es necesario. Y si es con lo que has ganado por tu trabajo, mejor aún. Todo es trabajo, como Tatiana bien lo ha dicho. Genere o no genere una contraprestación económica. Y el trabajo, lamentablemente, se vuelve nuevamente en una forma en la que vemos plasmada la desigualdad, ¿no? El trabajo no remunerado, por un lado, y también el trabajo remunerado cuando se realizan una serie de actividades que no son luego ya cuando uno está pues en la vida de su oficio, de su profesión, cuando las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Como sabemos, bueno, de lo que se tiene registro es que las mujeres, al tener empleos formales, suelen percibir cerca del 30% menos que los hombres por un trabajo que es igual para los dos, ¿no? Con las mismas responsabilidades y cargas. Qué importante también es ver, identificar de todos los testimonios que acabamos de tener de todas las compañeras que están participando como panelistas, que la casa termina siendo un lugar de mucha preocupación, un lugar de mucho estrés, de donde se genera tanta ansiedad, porque para empezar, no necesariamente es un lugar donde vives con 2, con 1, con 3 personas.
Puede ser un lugar, como dijo Tatiana, donde convives con 10 personas, con 15 personas. Puede ser de repente un lugar en el que tienes una habitación, ¿no? Pero es una pensión en el que viven varias familias. Puede ser un albergue donde conviven varias familias, cada uno en un cuarto, como sucede en algunos lugares, y de pronto pues estás compartiendo un espacio tan reducido y en una situación de aislamiento en la que te tienes que quedar por tu protección supuestamente encerrada con tanta gente alrededor, ¿no es cierto? Y no todas necesariamente con buenas intenciones hacia ti. Vamos a comenzar a leer las preguntas que se han hecho a las panelistas. Entonces, yo voy a comenzar aquí leyendo las preguntas que tienen que ver y los comentarios que tienen que ver con el derecho a la educación para que las panelistas puedan responderlo con sus opiniones, con sus experiencias y también con recomendaciones, porque hay experiencias que los participantes y las participantes están comentando y que, ¿por qué no? Hay que darnos la oportunidad de compartir, de aprovechar este espacio para compartir consejos, recomendaciones a las que no necesariamente estamos teniendo acceso. Entonces, a ver, primero uno de los comentarios dice, buenas noches, comparto mucho lo que dijo Naira, la educación le falta calidad y más en estos tiempos porque los servicios utilizados no son de fácil acceso. A ver, tenemos también aquí un comentario que dice, a ver, no es una pregunta, sino mencionar también a las niñas, niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad visual y que no hay una persona que pueda dar mensajes de señas y que sea inclusivo. Esto sobre el programa Aprendiendo en Casa, ya que los canales privados no lo ofrecen y solamente ofrecen el servicio de interpretación de lengua de señas, el canal del Estado. Y aquí volvemos nuevamente al rol de los canales privados, ¿no? Cómo están incorporándose a este contexto de emergencia ofreciendo servicios educativos. Luego tenemos aquí, bueno, yo soy estudiante del grado secundario y soy de estas personas que se adaptan fácilmente a los métodos de enseñanza de los profesores, pero por primera vez no logro adaptarme. Por ejemplo, la vez pasada me dejaron una tarea de física, sobre ecuaciones dimensionales y con la teoría no me era suficiente. La física es súper complicada. La profesora, dice, no estaba conectada todo el tiempo y cuando tenía preguntas en las clases presenciales no lo explicaba de una manera dinámica. Creo que las aulas virtuales no son un buen método de estudio porque además hay horas puntas donde el internet colapsa y la página no es muy amigable, no es muy dinámica. Aquí hay otra participación, otro aporte que dice, y en el caso referente al COVID-19 y cómo han adaptado las clases, no me parece bien que nos llenen de tareas. Yo tengo una Miss que en el día nos deja muchas tareas. Ya habíamos mencionado este tema, ¿no? Porque estamos en casa, piensan que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer un montón de tareas. Luego, buenas noches, comparto mucho con lo que dijo Naira, a la educación le falta calidad y más en estos tiempos. Los servicios usados no son de fácil acceso. Y me parece que con esto están todas las preguntas y comentarios sobre educación. Entonces, a ver, vamos a pasar a los comentarios de las compañeras que deseen aportar al respecto. Vamos a pasar a ver al comentario de Naira y después de las demás compañeras que deseen intervenir al respecto.
Hola, ¿qué tal? Sí, justo estuve leyendo el tema de las preguntas y creo que es algo muy importante tener en cuenta a las personas discapacitadas. Es muy importante además reconocer que este contexto nos afecta a todos de manera distinta, ya que todos vivimos efectivamente realidades diferentes, ¿no? Los profesores también están sufriendo un tema de adaptación porque claramente al igual ellos como nosotros no estábamos listos para poder afrontar este tipo de situaciones. Y es por eso que la capacitación de los profesores también es una medida muy importante que debe ser tomada y que debe ser tomada en consideración, sobre todo para poder continuar, ya que, como mencionó el presidente, esa situación todavía va a ser alargada a un tiempo indefinido y la implementación de clases virtuales debe ser considerada respondiendo a las necesidades de todas y todos los adolescentes, los niños y niñas, ¿no? Como mencionó Tatiana, creo que es importante reconocer que no todos afrontamos la misma situación, no todos afrontamos la misma realidad y es el deber de nuestro gobierno de poder responder a nuestras necesidades como las necesitamos. Muchas gracias, Naira. ¿Alguna de las compañeras les gustaría compartir alguna opinión al respecto? Bueno, yo me gustaría también, yo coincido con lo que dijo Naira y para complementarlo, considero que, por ejemplo, la educación a distancia no es en realidad tanto así como educación, porque eh, combinar, por ejemplo, y supongo que a muchos de ustedes les debe pasar, que combinar la rutina diaria con organizar tus horarios para hacer tus tareas o tus trabajos es todo muy estresante. O sea, tú cuando vas al colegio, cuando vas a la universidad, tienes un horario establecido y te pones unas horas desde las cuales estás estudiando, no sé, será desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de ahí llegas a tu casa y haces tus tareas o tus trabajos y de ahí tienes el tiempo que te queda. Pero cuando estás en tu casa todo el tiempo, no es así, porque tienes que mezclar tu rutina diaria con tus trabajos y eso es muy agobiante. Eh, y entonces creo que también debe ser difícil para los profesores, no es solamente para nosotros, es algo que de verdad a todos nos ha llegado muy inesperadamente y nadie sabe realmente afrontarlo de la mejor manera posible. Yo creo que todos cometemos errores y tal vez algunos profesores cometen errores de no ser tan dinámicos o no, no sé, no estar tan presentes, pero de verdad yo creo que hay que entender que es una situación complicada para todos. Y sí, es verdad que es muy frustrante que te expliquen un tema y no lo entiendas y no sepas cómo preguntar, porque cuando tú ves a tu profesor o tu profesora en físico, tú le preguntas y le dices, pero no entiendo eso o no entiendo tal cosa. Sobre todo creo en los cursos de matemática o física, por ejemplo, que son cursos muy visuales, que no puedes, o sea, tú no puedes escuchar la clase y entender, o sea, tú necesitas verlo, necesitas estar ahí. Entonces, creo que con esos cursos es lo que más hay problema. Y bueno, nada, yo los invito a que realicen, por ejemplo, bueno, si sufren mucho de ansiedad o estrés, eh, que los invito a que realicen actividades que les gusten. No sé si les gusta bailar o les gusta pintar o les gusta escribir, o incluso creo que ayudaría mucho tener un diario y en el que pongan cosas de cómo se sienten cada día y al menos, no sé, tal vez si no tienen una persona con quien hablar sobre eso, les sería de mucha ayuda escribirlo, porque yo sé que suena un poco cursi o algo un poco, no sé, pero de verdad es de mucha ayuda. Muchas gracias. Eh, Hay un tema súper importante con el tema, con esta relación entre trabajo doméstico, salud mental y derecho a la educación, ¿no es cierto? Hemos visto cómo se relacionan, es un ciclo, ¿no es cierto? Si el trabajo doméstico está distribuido de manera poco equitativa, afecta tu salud mental,
afecta tu derecho a la educación y se vuelve un círculo del mal, ¿no? Que nos bloquea nuestras libertades, el poder. Ya tenemos nuestras libertades restringidas al no poder transitar, ¿no es cierto?, por nuestra protección. Pero nuestra libertad se ve mucho más afectada cuando nuestros tiempos dentro del espacio de confinamiento no están distribuidos de manera justa, ¿no? ¿Y qué es lo justo? Valeria lo dice muy bien, lo justo es poder hacer cosas que te gusten, poder hacer cosas que te gusten, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir un respiro de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, poder tener un espacio para no pensar, para calmar la mente, para poder bajar las revoluciones, para que la cabeza deje de estar funcionando así todo el día como una rueda que da vueltas sin parar, y podernos detener un momento. Recién cuando nos podemos detener un momento y podemos calmar la mente, estamos en capacidad de concentrarnos, de rendir, de resolver problemas, de leer. Si estamos en esta situación de constante movimiento, de preocupación, vamos a rendir en el colegio, ¿no es cierto? Tenemos aquí ahora algunos comentarios sobre salud mental, precisamente. Entonces, no sé, no son muchos, pero sería bueno conversar sobre esto también, seguir conversando sobre esto. A ver, dice acá: buenas noches, chicas, soy Darian. En mi opinión, de acuerdo al tema de machismo, todos los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. No por ser una mujer tenemos que hacer todos los deberes de la casa, no tenemos que hacer todos los deberes de la casa por ser mujeres. Como familia tenemos que dividirnos las cosas. Esto no solo pasa en los hogares, sino también en las escuelas, en los trabajos, que por ser mujer tenemos que hacer una cosa u otra cosa. Justo lo que hemos estado conversando hace unos momentos. Luego tenemos aquí: hola, soy Sandra, tengo 18 años, vivo en Los Olivos y uso silla de ruedas. La situación no ha cambiado mucho para mí, porque yo no suelo salir, ya que la ciudad no es accesible para las sillas de ruedas. Esto me ha ayudado a estar en familia. Solo quiero aconsejar a las niñas y adolescentes que aprovechen el tiempo para conversar con sus padres y amigos sobre lo que nunca conversan. Me gustó mucho escucharlas. Luego tenemos aquí otro comentario, y es: tengo preocupación, me está dando estrés o ansiedad y me siento encerrada. ¿Qué puedo hacer? No puedo ni siquiera dormir bien. Entonces, pasamos rapidito a una ronda de tips. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando no pueden dormir? ¿Cómo hacemos para no dormir? Voy a contarles lo que yo hago cuando no puedo dormir. Cuando no puedo dormir, me doy cuenta que todo mi cuerpo está contraído, está apretado. No sé si se han dado cuenta, pero cuando una está estresada, contrae todo el cuerpo, aprieta mucho todo el cuerpo. Y uno de los lugares donde se concentra la tensión, así uno crea que a veces es acá, pero es en la cara. Y una de las cosas que podemos hacer súper rápido y súper fácil para relajarnos cuando queremos dormir es tratar de relajar nuestra cara. ¿Cómo relajamos nuestra cara? Estamos echadas boca arriba y lo primero que vamos a intentar hacer es relajar nuestra mandíbula. ¿Cómo relajamos nuestra mandíbula? Despegamos la lengua de nuestro paladar. Si es que despegamos la lengua de nuestro paladar, vamos a darnos cuenta que nuestra mandíbula inmediatamente se suelta. Despegamos la lengua del paladar y vamos a poder comenzar a sentir que nuestra cara no está tan dura, tan apretada, y vamos a poder pensar y vamos a poder comenzar a relajarnos y a conciliar el sueño. Chicas, ¿qué hacen ustedes cuando no pueden dormir?
Ya, bueno, me sucede mucho, en realidad, ahora más en cuarentena, es muy difícil no poder dormir, pero yo hago dos cosas. La primera es cantar en mi mente y de un momento a otro me quedo dormida. Y otra es poder pensar todo lo bonito que voy a hacer después de la cuarentena. No sé por qué, pero me sirve demasiado. Es como que te pones a hacer un listado y no sé, ahora está sirviendo demasiado que antes llegaba hasta 10 cosas. Ahora llego hasta 5 nada más y me quedo dormida. Es muy, muy, no sé, es algo que mucho, bueno, me sirve mucho más eso y las canciones también en realidad. Ponerte a recordar canciones sirve demasiado también. Súper bueno recordar canciones para ponerse de buen humor y para ponerse con disposición para descansar, ¿no es cierto? Entonces le voy a pasar así la pelota virtualmente a Yusa. Yusa, ¿qué haces cuando no puedes dormir? A ver, ya, ahí está. A ver, últimamente estaba leyendo un libro que sinceramente no sé por qué ese libro todavía me tiene que dar mucho sueño. Se llama Nasir y las líneas de Nazca. Aunque sea demasiado interesante, las leo, llego por ejemplo al capítulo 5, ya estoy durmiendo. Y son capítulos bien delgaditos. O si no, como dijo mi anterior compañera, estoy recordando canciones. ¿Qué canción me canta en la mañana? ¿Qué canción? Y recordando qué canción, me estoy quedando dormida. Y a veces en mi celular estoy viendo recetas de cocina o un post o algo así. Ahí estoy como quedándome dormida, soñando, algo así. Eso es lo que hago mayormente. Y si no puedo dormir o cuando estoy más ahí. Y le Muchas, paso la pelota virtual allá a Valeria. Gracias, Yusa. Bueno, lo que yo hago cuando no puedo dormir es poner unos videos de ASMR. No sé si los han visto, pero son muy buenos. Y nada más, la verdad, no tengo otros hacks para dormir. ¿y Ya, a le quién paso la le pelota pasas? a Naira. Yo cuando no puedo dormir, mm, me pongo a leer las lecturas que tengo pendientes, que me da mucho sueño, y entonces me quedo dormida. Sí, creo que ese sería el próximo hack. Y le devuelvo la pelota a Diana. Muchas gracias. Vamos a cerrar este espacio porque ya se va haciendo tarde, mañana hay que leer más, de repente hacer más cosas. Vamos a cerrar pensando en algo positivo. Y lo que me gustaría preguntarles es, así rapidito, en una pasadita, ¿qué va a ser lo primero que hagan cuando se termine la cuarentena? La primera cosa que van a hacer cuando podamos salir sin miedo que nos llegue la policía. A ver, yo comienzo. Lo primero que voy a hacer es sacar a mis perritos al parque. Y le paso la pelota a Naira. Mm, lo primero que voy a hacer es, ojalá, ir a la universidad presencialmente y abrazar a todos mis amigos a los que usualmente veía bastantes veces a la semana y ahora ya no veo, abrazarlos a todos. ¿Y a quién Le le paso pasas la pelota, Naira? a Yusa. A ver, si se acaba. Creo que lo primero que haría cuando se acabe esto sería hacer una reunión con todos mis amigos, porque este año no voy a tener promoción y quiero salir con ellos. Así que eso es lo primero que haría. Le paso la pelota a Valeria. Ya, lo primero que haría es
ir a ver a mi enamorado. Y después de eso a mi abuelita y comer bembos. Ya, y le paso la pelota eh, a... Ay, me olvidé su nombre. Bueno, ya Le sabes. pasas la pelota a Tatiana. Ahí está. Sí, le paso la pelota a Tatiana. A ver, lo primero que yo haría es poder salir sin mascarilla. Salir a respirar y gritar soy libre. Y después ir a ver algunas clases, a ver a mis amigos también. En realidad los extraño demasiado. Y darles un fuerte abrazo. Y a mi familia que está lejos de mí también. Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias, Yusa, muchas gracias, Naira, muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todas, a todos, a todas las personas que se han unido a esta conversación. Hemos sido 100 personas escuchándonos, entendiéndonos, compartiendo cómo nos hemos estado sintiendo, las cosas que nos han estado pasando en esta situación tan rara para todas y todos, tan nueva, ¿no? Y esperamos por parte de Girl Go, por parte de las panelistas, por parte de las personas organizadoras de la conferencia, del webinar, que este haya sido un espacio grato en el que se hayan sentido cómodas, en el que se hayan sentido escuchadas, y esperamos también que las personas, las instituciones del Estado, representantes de las instituciones del Estado que nos están viendo, funcionarios públicos de diversos órganos, como por ejemplo los ministerios, las municipalidades, los programas sociales, los gobiernos regionales, se hayan unido y esta conversación haya servido para incluir las opiniones, las voces de las niñas y adolescentes en el diseño y ejecución de políticas públicas, especialmente en contextos de emergencia. Es súper importante siempre incorporar las voces de todas y de todos. Y en contextos de emergencia no hay que perder de vista a quienes son más vulnerables de sufrir diversos tipos de exclusiones y de violencia. Entonces esperamos que esto haya servido no solamente para compartir, para escucharnos, para abrazarnos virtualmente, para consolarnos virtualmente y también para reírnos un rato, sino también para que las personas encargadas de cuidarnos y de implementar diversas medidas durante este contexto tengan en cuenta las voces de las niñas y adolescentes del Perú. Muchas gracias a todas y a todos por haberse unido a este webinar y esperamos que esta oportunidad se repita próximamente. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias a todas y si están de acuerdo, cerraremos la plataforma. ¿Ok? Un gusto escucharlas. Todo el webinar ha sido grabado. Apenas tenga la grabación, la comparto con Janina. Buenas noches. Duerman rico. No hay preguntas, nada.